Dígame. La primera clase de ejercicios de esta cátedra, solo algunos nomás tenían estrellitas. La primera clase de Ah, ejercicios, o sea, califiqué todas, e incluso sí, las atrasadas. pero algunos nomás tenían las 5 estrellitas que se supone que era cuando está todo bueno. Claro, aquellos que no tienen las 5 estrellitas porque algo quedó malo y yo les escribí un comentario, ¿no? Sí, pero bueno, ya y no me pasa. Pero cualquier duda que tengas así bien puntual, al igual que me mandaste un pantallazo, hazlo, yo te voy a contestar, Ya, ok. ¿ya? Ok, chiquillos, pueden registrar su asistencia a esta clase. En esta clase vamos a iniciar haciendo una especie de resumen de todos los conceptos que ustedes deben conocer para la prueba de cátedra, la segunda de este curso. Recuerden que la segunda prueba de cátedra tiene una ponderación del 30%. Bien, una vez que tomemos esa prueba, todo lo que vayamos a avanzar, y se van a dar cuenta que vamos a avanzar un poco rápido. Vamos a ser bien objetivos al seleccionar los contenidos. Entonces, y además voy a pedir la próxima semana que vayan formando grupos para el trabajo final que tiene una ponderación de 10%, ¿ya? Eso les voy a comentar después. Ok, entonces empecemos. El primer concepto para esta prueba que ustedes deben saber es con respecto al mínimo común múltiplo. Entonces vamos a escribir mínimo común múltiplo. ¿Qué es lo que se debe saber de esto? Primero la definición, y eso es súper importante porque muchos fallaron en la primera cátedra al no leer bien las condiciones de la definición del máximo común divisor. ¿Se acuerdan? Para cómo estaba definido el máximo común divisor, qué tenía que cumplir A y B, estará definido para todo par de números A, B. Entonces, ese tipo de detalles tienen que tenerlo súper claro. Entonces ponemos definición. ¿Qué otra cosa? Las propiedades. A modo de ejemplo, podemos mencionar una de las propiedades más importantes del mínimo común múltiplo que establece esto. Y otras propiedades, ¿cierto? Bien, en especial esa propiedad que está ahí, la hemos demostrado y ustedes mismos han sugerido usar esta propiedad porque nos ayuda a usar los conocimientos que tenemos del máximo común divisor para ejercicios que involucren mínimo común múltiplo. Entonces, esa propiedad es súper importante, esta de aquí. Pero hay otras, entonces yo les dejo leer qué otras propiedades nosotros vimos en clase. ¿Qué más? La generalización. ¿Qué significa la generalización? Bueno, se trata de hallar o de definir, ¿cierto? De entender lo que significa calcular el mínimo común múltiplo de varios números, no solamente de 2. Y también está la generalización del máximo común divisor. Ahora, para aquellos que no se acuerdan, bueno, esto se calculaba de esta manera. Vamos a poner el máximo común divisor. Después ustedes van completando lo demás. Es como, por ejemplo, yo puedo calcular el máximo común divisor de los K-1 primeros, ¿cierto? Así. De esa manera se generaliza. Entonces mi problema es como recursivo. Ahora se trata de calcular el máximo común divisor de los K-1. Para eso vuelvo a usar la misma técnica hasta llegar a una parejita, ¿cierto?
Bien, eso es lo que decía básicamente cuando se definió la generalización. Y otro de del material fuerte para esta segunda prueba de cátedra es el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué es lo que establece el teorema fundamental de la aritmética? Nosotros hemos demostrado la unicidad de la descomposición en factores primos, hemos presentado como dos versiones, pero al final, en todas las demostraciones, los ejercicios, en el desarrollo, lo que estamos haciendo es usar esta versión, vamos a llamar, de este teorema. Lo primero es que ustedes tienen que tener bien clarito que para poder escribir un número como en términos de sus factores primos, este número tiene que ser entero positivo. Incluso en clases yo les di un ejemplo para un entero n cualquiera y les dije, tienen que asegurarse o ver alguna forma de volver este número mayor o igual a 0. No sé, elévenlo al cuadrado, porque el teorema fundamental de la aritmética que nosotros hemos mostrado en este curso tiene que ver con un número entero positivo, así como está escrito aquí. Una vez que tenemos eso, Profe, dígame. disculpe que lo interrumpa. Para solucionar el problema de que si n fuera menor a 0, ¿podrías multiplicarse por -1 o no sirve? Claro, sí, o depende del ejercicio en realidad, porque te puede dar alguna otra condición, no sé, para su valor absoluto. Entonces siempre hay una manera de resolver esto, ¿me entiendes? Como tú bien dices, si te dice el ejercicio que el número es negativo, tú lo multiplicas por -1. Pero si no te lo dice, puedes quizá trabajar con el valor absoluto, elevarlo al cuadrado, etc. ¿Ya? Vale, gracias, profe. Ok. Entonces, ¿qué establece este teorema? Dice, siempre es posible descomponer en factores primos. P sub 1, recuerden que los P sub i representan primos y pueden tener alguna potencia. Puede ser potencia al cuadrado, al cubo, ¿cierto? P sub 2, otro primo. P sub 3, lo mismo, con su respectiva potencia, hasta P sub k, n sub k. Ahora, en esta fórmula hay varias cosas que tenemos que dejar explícitas aquí. Primero, lo que les decía, los P sub i son primos. Y además son primos distintos. Vamos a escribir con rojo eso. Decimos, asumimos P sub i primos distintos. Profe, ¿es el conjunto de los primos? SP con doble barrita, sí. Okay. Lo dijimos en una clase. Bien, ¿qué más? Los n. ¿Cómo tienen que ser los n sub i? Pueden ser negativos, pueden ser, no sé, mayores a 1. ¿Se acuerdan? Bien, si no se acuerdan, los n sub i, en la forma general del teorema fundamental de la aritmética, los n sub i son siempre mayores o iguales a 0. Es decir, se admite la potencia 0 de algunos primos. ¿Y esto por qué pasó? Porque recuerden que les decía, uno siempre puede asumir, si yo tomo dos números enteros positivos, que puedo tener la descomposición en factores primos con los mismos primos. Ahora, si el primer número no tiene el primo 2 y el segundo sí, entonces le pongo 0 a la potencia del primer primo. En ese sentido, siempre es bueno controlar esta descomposición con las potencias. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos escribir para resumir eso? Recordar, vamos a poner. Si los n sub i son mayores o iguales a 0, se admite potencia 0 de p sub i.
Bien. Y vamos a dar un ejemplo para que ustedes se acuerden para qué sirve considerar potencias nulas. Por ejemplo, puedo tener un primo, qué sé yo, n, que sea 2 potencia 0, que tenga 5 potencia 2 y 7 potencia 1. Y el m, no sé, porque tenga 2 al cubo por 5 al cuadrado, nada más. Bien. Entonces, estos dos números obviamente son distintos, están en su descomposición en factores primos. En el caso del n admite una potencia nula, en el caso del m no tiene potencias nulas, pero no importa cómo sean, yo puedo descomponer estos números en términos de exactamente los mismos primos. Entonces me voy a fijar, el 3 aquí no está ni para el n ni para el m, entonces no lo pongo simplemente. Yo pongo 2, 5 y 7. Para el caso n, bueno, ahí está completito, tiene todas sus descritas sus potencias. En el caso del m voy a poner 2 al cubo, 5 al cuadrado. Como no está el 7, lo incluyo con potencia nula. Entonces así yo puedo manejar este n y este m como una descomposición con los mismos primos. ¿Por qué? Porque me permití de que las potencias de los primos puedan ser 0. Si yo restrinjo las potencias y digo no, las potencias tienen que ser positivas, entonces no voy a poder hacer esto, ¿entienden? En un caso general tendría que usar productorias con distintos parámetros. Entonces siempre que no me perjudique, es siempre bueno poner los n sub i mayor o igual a 0. Entonces vamos a escribir el otro caso ya para que ustedes lo tengan anotado. Si los n sub i son positivos, obviamente no se admiten potencias nulas, los primos p sub i aparecen al menos una vez. Es decir, si yo restringo las potencias y el primo aparece, es porque va a tener mínimo una potencia 1. Bien, va a ser parte de la factorización. En este caso, los mismos números del ejemplo anterior, ¿cómo quedarían? N igual 5 al cuadrado, 7. M igual 2 al cubo, 5 al cuadrado. Y listo. No se admiten potencias nulas. Bien. Ok, eso en cuanto al teorema fundamental de la aritmética. Y había un resultado que no puedo dejar de escribirlo. Vamos a escribir directamente el resultado, que decía, si D divide a N, esto va a ocurrir si solamente sí. Recuerden, yo ya tenía la descomposición en factores primos del N. Y si me están dando un divisor D, eso significa que el D se va a escribir, o sea, la descomposición del D en factores primos va a tener los mismos primos de la descomposición del N. Y algo súper interesante pasa con las potencias. Entonces vamos a recordar, en este caso, tendría los mismos primos, con potencias distintas, claro, donde esos D sub i que deben cumplir, que son mayores o iguales a 0 y que son menores o iguales al n sub i. Bien, de esta manera, yo les decía, cualquier divisor del n, yo puedo obtener una información de su descomposición de factores primos, pero aquí el detalle estaba en esta parte. Muy bien. Esta propiedad en clase nosotros lo hemos usado para demostrar, para resolver, si no me equivoco, un ejercicio, y hemos aprendido a usar esto como una herramienta. De hecho, cuando yo tengo ejercicios numéricos, a lo mejor no me sirva mucho esto,
pero cuando tengo ejercicios así más teóricos, sí que me puede servir. Bien, entonces ya vimos mínimo común múltiplo, teorema fundamental de la aritmética. Otra cosa que vimos para esta cátedra son las funciones especiales. Así las vamos a llamar. ¿Cuáles son estas funciones? Definimos una función tau, ¿se acuerdan? Donde tau de un n, vamos a poner aquí el argumento, me entregaba el número de divisores positivos de n. Y después teníamos una función sigma. Sigma no me daba el número, me daba la suma de los divisores positivos de n. Y de alguna manera estas dos funciones se relacionaban. Por ejemplo, si yo quiero escribir phi de n, lo puedo escribir como una sumatoria de los d, donde estos d los voy a tomar como aquellos números que dividen n y que son positivos, ¿cierto? ¿Cuántos de estos divisores positivos hay? Tau de n. Entonces, de esta forma se relacionan estas dos funciones. Nosotros las estudiamos y entregamos fórmulas, ¿cierto? Vamos a recordar esas fórmulas también. Profe, ¿Sí? ¿esa relación solamente es de sigma para tau o o hay una relación inversa donde despejemos el tau de n relacionado con No, sigma de n? no, porque el tau está contando la cantidad de divisores y sigma suma los divisores. Y en ese sentido, esta es la única, Ah, digamos, ya, ok. relación. ¿Ya? Profe, ¿Sí? no sé si lo hará, pero es una duda que tenía hace unos días y quería preguntarle, pero no me había acordado. Y ¿Ya? es que si podría explicar la demostración de sigma para un número n. La demostración de sigma. Mira, si alcanza el tiempo, al final lo podemos hacer, ¿ya? Pero tengo que hacer todo Bueno, el compendio ahora. vale, Y ok. de todas maneras, si yo no alcanzara a hacerla completa, está en una clase grabada. Tienes que Ujú. revisar. Bien, entonces, fíjense, para dar una fórmula así bien explícita para el tau, para el n, entonces nosotros usamos la descomposición en factores primos, ¿bien? P sub 1, N1, por P sub 2, N2, por P sub K, N sub K. Y nosotros demostramos que para ese caso el tau de n se puede escribir como una productoria, ¿cierto? Desde igual 1 hasta acá, de n sub i más 1. En otras palabras, voy a escribir en rojo. Si no me gusta usar el símbolo productoria, bueno, lo escribo por extenso. Esto es n1 más 1 por n2 más 1, etcétera, n sub k más 1. Así es como se determina la función tau. Bien. Y claro, la demostración era eh, como bien así de mucha comprensión, porque teníamos que analizar productos, ¿se acuerdan? Lo mismo para el sigma. Sigma de n. En este caso había dos versiones que nacen de esta en realidad. No, para esta solo había una, disculpe. Estoy confundida con el fin. Que era Pn sub i más 1, ¿cierto? Menos 1, todo eso dividido con P sub i menos 1. Bien.
Por tanto, nosotros sí tenemos unas fórmulas para calcular el tau y el sigma. ¿Qué más? Nosotros podemos calcular, por tanto, chiquillos, para cualquier n positivo, yo puedo calcular el tau de n y el sigma de n. Ahora, si me entregara el ejercicio la descomposición en factores primos del n, más fácil todavía. Un ejercicio como ese lo vimos un viernes, me acuerdo. Y la mayoría de ustedes, todos, lo contestaron bien. O sea, trabajaron bien. Tuvieron dudas, sí, porque ese ejercicio era una mezcla de primos desconocidos, que los llamé P1, P2, P3, y las potencias sí eran numéricas. Entonces la idea era que ustedes manejen estas formulitas y se acostumbren a ver información en términos de número y letra. ¿Bien? Y la idea era usar estas dos fórmulas, nada más. En cuanto a las propiedades de estas funciones, de estas dos, vamos a escribirlas. Tiene la maravillosa propiedad de que son multiplicativas. En general, sin ninguna condición. Basta que un m y n sean enteros positivos y tau de m por n es igual a tau de m por tau de n. Y lo mismo para el sigma. Sigma de m por n es igual a sigma de m por sigma de n. Y también vimos ejercicios en clase. Ustedes tienen que recordar esos ejercicios. Tienen que leerlos. Muy bien. ¿Qué más es lo que... Profe, una consulta. Dígame. Recién dijo que la demostración de la función sigma estaba en una de las clases grabadas. Pero ¿dónde están los videos? Que el otro día estaba en el campus virtual y no los encontré. Ya, al tiro voy a mostrar. Ok. Miren, pero igual les tengo que retar un poquito porque estamos como bien avanzados en el curso y si no encontraban las clases tienen que habérmelas dicho al inicio. O sea, profe, no veo las clases y ahí yo les mostraba. Bien, les voy a mostrar, hay una carpeta que dice clases grabadas. Entro a la carpeta y en el lado izquierdo los videos están ordenados por semana. Entonces, claro, aquí tengo la primera semana que son 3 clases y yo tengo que ir buscando. Está la séptima semana, octava, novena, décima primera y después de acabar esta clase van a ver una carpeta que dice 12ª semana. Bien, que son los videos de esta semana. Tienen Ok, que profe, buscarlos, gracias. ¿ya? Ahí voy a pinchar en la 11ª. Están las 3 clases de la semana pasada. Ah, ya. Muy bien, entonces regresemos a nuestra pizarra. Otra función especial que nosotros vimos es la función de Euler. Entonces vamos a escribir el phi. Y con este phi hay que tener cuidado, porque si bien tiene una fórmula, esta función phi es multiplicativa, pero bajo una condición. Primero vamos a definir quién es esto. Estos son los números enteros positivos menores o iguales a n, coprimos con n. Bien. Y para calcular, claro, necesito primero saber la descomposición en factores primos. Esa es la técnica en realidad. Una vez que yo conozco cuál es su descomposición, entonces se puede demostrar esta fórmula. Esto es igual a la productoria desde igual 1 hasta acá de los primos P sub b con potencia NI menos el mismo primo y reducimos a una unidad su potencia. Bien, y una alternativa, otra versión para calcular esto, es esto de aquí. Un n por la productoria de
1 menos 1 entre P sub I. Entonces, de cualquier manera, yo puedo calcular. Y bueno, vimos en clase en que si me dan un ejercicio numérico, que es como bien directo, uso la primera igualdad. Si el ejercicio es de demostración y tiene que ver así con algo, digamos, más elaborado, puedo pensar en la segunda. Entonces tengo dos alternativas. Algo que me olvidé aquí arriba, voy a escribirlo con rojo. Nosotros habíamos visto la definición de número perfecto y lo único que tienen que saber es eso, la definición. Después se trabaja con las propiedades del sigma, dependiendo del ejercicio. Muy bien, entonces ya vimos las funciones especiales, cómo las calculamos. Me faltó la propiedad de phi. Entonces, si m y n son coprimos, entonces phi es multiplicativa. Muy bien. Y el último contenido para esta prueba de cátedra, la segunda, tiene que ver con congruencias. Y el capítulo de congruencias lo iniciamos con la definición. A congruente a B, módulo N. Esto es un símbolo lo que acabo de escribir. La interpretación algebraica, así para manejar ya algebraicamente, usar teoremas, propiedades, es la que voy a escribir a continuación. Esto es igual, A es congruente a módulo N, si solamente si N divide la diferencia de A con B. Bien, entonces si un estudiante no se sabe esta interpretación, esta definición, esta equivalencia, estamos mal en este capítulo. Esto es lo básico, lo mínimo, súper mínimo que ustedes deben saber. Cada vez que vean una congruencia, inmediatamente deben interpretar con lo que significa. El módulo divide la diferencia entre el primer número de la congruencia y el segundo. Esa es la manera de entenderlo. Ahora, claro, como yo tengo aquí n divide a menos b, bueno, ese símbolo lo conocemos igual, de divisibilidad. Yo puedo dar interpretaciones alternativas a esta expresión. Módulo n es equivalente a decir que a menos b es igual a un múltiplo entero de n. ¿Sí? Y esto a su vez es totalmente equivalente a decir que a es igual a un múltiplo entero de n más b. Y algo muy importante que mencionamos en clases es que así como está escrito, ese b, si además cumpliera esto, entonces b es el resto, ¿cierto? Vamos a poner dos puntitos. Resto de la división de a con n. Entonces, justamente el resto. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasa si b es mayor a n? O, bueno, vámonos por el caso no tan extremo. Si b es justamente igual a n, ¿qué pasaría? Voy a escribir eso que les estoy diciendo. El b es justamente el n. ¿Qué ustedes harían con esta igualdad? ¿Hay algo que puedan...? Factorizaríamos por n y quedaría k más 1.
Eso, muy bien. Entonces yo diría, esto es igual K más 1 por n. Es decir, A es exactamente igual a un múltiplo entero de n. ¿Cierto? Y si yo reescribo esto en términos de congruencia, ¿qué tendría? A es congruente a 0 módulo n. ¿Y qué pasa si yo, otro caso, A igual a K por n más, digamos que el B es más grande que el n, es, no sé, n más 2, por ejemplo. En ese caso, hago lo mismo que hice anteriormente. Lo que puedo factorizar, lo factorizo. Lo que no, lo dejo nomás ahí. En ese caso tendría A igual K más 1 por n más 2. Y en ese caso, ¿cierto? Recuerden, aquí estoy en el caso en que B es igual a n más 2, o sea, más grande que el n. En este caso yo diría A es congruente a 2 módulo n. Entonces se va como reduciendo. Por eso, siempre que cuando vamos a estudiar ZN que vimos ayer, vamos a considerar los restos o los números B menores al n. Porque si es mayor, eso se reduce al caso en que es menor. Bien, espero que me estén entendiendo. Eso es como un jueguito que podemos hacer de manipulación con las congruencias. Muy bien, hasta aquí, congruencia, después vimos propiedades. Las propiedades yo las listé ayer, cada una de ellas, eran 10 propiedades. Voy a dejar que ustedes lean y hagan su propia lista de las 10 propiedades. Lo que sí voy a dejar aquí como listo. Y acuérdense que las 3 últimas me hablaban de cambios que yo puedo hacer con el módulo. Vamos a escribir así, cambios con el módulo. Entre comillas, ¿ya? Y las otras primeras, las 7 primeras, tenían que ver con una manipulación aritmética, algebraica de las congruencias. No sé cómo podemos escribir cambios. ¿Cierto? Pero el mismo módulo, eso es lo importante. Por ejemplo, me hablaba de que si A es congruente a B, módulo n, entonces A potencia K va a ser congruente a B potencia K, módulo n. Para cualquier K, o sea, si A es congruente a B módulo n, A la quinta va a ser congruente a B a la quinta módulo n. Bien, entonces, y hay muchas otras propiedades que me permiten, digamos, transformar la parte que me dice congruente. En cambio, las 3 últimas me permite cambiar los módulos. Muy bien, esas, como les dije, ya las mencionamos ayer. Y existe un teorema, que tengo que escribirlo, que era uno de los más importantes, que me decía, si A es congruente a B módulo n, esto va a pasar si solamente si A y B tienen el mismo resto al dividir por n. ¿Sí? Entonces, si yo aplico el algoritmo de la división al A y al n, obtengo un resto. Luego, al B con el n, obtengo otro resto. Si tengo la congruencia, esos restos que obtengo tienen que ser iguales. Bien, ¿cómo van a saber cuándo uso este teorema? Cuando el ejercicio o el problema que me entregan me habla como en términos del resto, demuestra que el resto de esto es igual a 2 veces el resto, alguna cosa con resto, y su información está en términos de congruencia, o sea, la hipótesis. Entonces, inmediatamente me tengo que concentrar en este resultado.
Muy bien. Y finalmente, ZN, lo último que vimos. ZN tiene como elementos no números. Sus elementos son clases de equivalencia. La clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, etcétera, hasta la clase de n-1. Tiene exactamente n elementos. Cada una de las clases es un elemento de ZN, pero a su vez, cada una de las clases es un conjunto. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, la clase de K es un conjunto que reúne los L's enteros tales que L es congruente a K módulo N. Así se interpretaría. Listo, entonces hasta ahí llegamos nosotros y ahora quiero, para ver cómo se manejan un poco las propiedades de congruencia, darles un pequeño ejercicio que no es difícil. Entonces decimos ejercicio. Tuve cuidado, al igual que en la primera cátedra, en buscar ejercicios para la prueba que hayamos visto. Todas las técnicas que necesiten son lo que hemos visto en clase, nada más allá de eso. Bien, porque existen problemas de teoría de números que, pucha, tenemos que usar propiedades de funciones positivas, tenemos que manejar las propiedades del teorema del binomio, de la propiedad telescópica, de la sumatoria, esos los deseché por completo, porque no hemos trabajado de esa manera en clase, ni en las clases de ejercicio. Bien, el ejercicio dice, usar propiedades de congruencias. De congruencias y calcular. Vamos a ver qué cosa me pide calcular. Primero, uno bien trivial, ya que yo sé que todos van a tener la respuesta. 25 es congruente a 1, no sé, módulo 4, ¿cierto o falso? Falso. ¿Sí? ¿Estás seguro que es falso? No, es verdad, es No, verdadero. verdadero, verdadero. Es verdadero, ¿cierto? Cuidado Verdadero. que estas congruencias pueden engañar. Claro, es verdadero porque esto es equivalente a decir de que 4 divide 25 menos 1. Pero ¿quién es 25 menos 1? Es 24. Y 24 sí lo puedo escribir como un múltiplo de 4. Bien, entonces es verdadero. Ahora, si yo sé que 25, vamos a escribir eso aquí. Si ya sabemos que 25 es congruente a 1, módulo 4, ¿a qué será congruente 50? Módulo 4. Aquí, yo no sé qué poner ahí. ¿A qué será igual? 2. ¿Por qué? Porque 50 menos 2 da 48. 48 es múltiplo de 4. Ya. Sí, está bien, pero hay otra explicación también. Porque recuerden las propiedades. Una propiedad, Profe, dígame. es que había una propiedad que decía que si multiplicamos por un entero a ambos lados, no, un entero positivo más que nada. Eso, sí. Esa es otra explicación, ¿ya? Porque yo tenía ya que 25 es congruente a 1 módulo 4. Entonces yo puedo multiplicar un R positivo, eso sí tiene que ser positivo, el 2, por ejemplo, en las congruencias.
y tendría 50 de un lado y del otro 2. Entonces, con esa lógica, por ejemplo, puedo calcular a qué será igual o a quién será congruente 25 por 3, módulo 4. ¿Me pueden decir? 1 por 3. Claro, 1 por 3, muy bien. 1 por 3 que es igual a 3. Bien. Y si yo les digo, por ejemplo, ejercicio 13. Si 7 es congruente a menos 1, módulo 4. Esto es cierto, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ya. 7 es congruente a menos 1, módulo 4. Y ya sabemos que 25 es congruente a 1, módulo 4. ¿Qué conclusiones pueden sacar? ¿Qué nuevas congruencias pueden obtener usando las propiedades? Por ejemplo, puedo multiplicar 7 por 25, sería congruente a menos 1 por 1, módulo 4. Puedo multiplicar esas dos congruencias. ¿Qué más puedo hacer? Puedo sumarlas. Puedo decir 7 más 25 es congruente a menos 1 más 1, módulo 4. ¿Qué otras cosas me permiten hacer las propiedades con este ejemplito? ¿Pueden restarse o no? Pueden restarse, muy bien. Puedo restar la congruencia 25 congruente con 1, restar a 7 congruentes con menos 1, viceversa. Por ejemplo, 25 menos 7 sería congruente a 1 menos 1, módulo 4. Y además puedo sacar potencias. Puedo decir que 7 al cubo es congruente a menos 1 al cubo, módulo 4. O puedo calcular potencias muy altas de 25. 25 a la 138 es congruente a 1, ¿cierto? Módulo 4, porque 1 con cualquier potencia es 1. Entonces yo puedo ir manipulando esto. Y además, no solamente eso, puedo ir interpretando las congruencias. Fíjense, en la última. Yo puedo decir que 1 es el resto que se obtiene al dividir este número grande con su módulo. Bien, y lo puedo decir y establecer eso con mucha seguridad porque yo sé que ese número 1 es mayor o igual a 0 y es menor estrictamente al módulo. Entonces me está cumpliendo las condiciones del algoritmo de la división y sin hacer esa división horrible que sería 25 con potencia 138,4, yo obtengo el resto al tiro. Bien. De hecho, yo les pudiera preguntar a ustedes, fíjense, un ejercicio que se puede crear a partir de esto que estamos haciendo es calcular el resto al dividir con 4. Así, este pudiera ser el enunciado de un ejercicio. Entonces, el alumno se puede matar dividiendo estos números o simplemente puede darse cuenta de que 25 es congruente a 1, módulo 4, que no es difícil verlo, y luego calcular la potencia. Módulo 4 y finalmente interpretar lo que me dice esa congruencia, ¿cierto? Y en 2 pasos estaría listo, calculado el resto.
Bien, entonces esa manera de manejar esa información de la congruencia, ustedes tienen que saberla. Bien, ¿alguna pregunta con esta última parte? No, profe. Ya, espero de verdad que esté claro. Y bueno, ningún estudiante me envió un correo diciéndome que tiene problemas con tomar la prueba el día viernes a las 18. Yo ya cambié el horario en la configuración de la prueba, lo pueden verificar, porque si me olvidaba de hacer eso, iba a estar abierta la prueba el miércoles a las 8 de la mañana, pero no van a poder verla hasta el viernes a las 18 horas. Bien. Por tanto, chiquillos, la prueba está configurada como establece el reglamento de la universidad, con 1 hora y media de trabajo en línea, pero les voy a dar 1 hora para que suban sus archivos. Bien, en total tienen 2 horas 30 minutos. Y chiquillos, por favor, traten de hacer la prueba sin perder mucho tiempo buscando mucha información en internet. O sea, tienen sus apuntes. Imagino que han hecho su listado de resultados principales. Con eso y con el tiempito extra que estamos dando para que lo piensen, para que hagan sus ensayos, quizás se equivocan, lo vuelvan a hacer, de verdad que con el tema del tiempo no van a tener problemas. ¿Ok? Eso, ¿alguna pregunta para terminar y atender a aquellos que tienen dudas? Voy a dejar de grabar.